Ya no hay COVID-19, pero cuidadín, estén ustedes atentos que podría reproducirse o haber nuevas pandemias. Tenemos con nosotros a Luis María Pardo de Liberum. Luis María, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, y podría iniciar la conversación con que la mentira ya no necesita excusas. Sí, es alucinante, porque eso de que podría haber, claro, eso de que podría haber una pandemia, sí, y eso de podría, ¿en base a qué? ¿Cuáles son los datos? ¿Sobre qué informe? ¿Cuál es la evidencia científica que tiene la OMS? De momento no nos ha ofrecido ningún dato. Bueno, lo que hace el portavoz de Bill Gates pues es reproducir lo que lleva haciendo Gates el último mes, ¿no? Que nos tenemos que preparar para la próxima pandemia, pero la cuestión aquí es que ya basta de aterrorizar a la población con mensajes que luego no llegan a nada. Oiga, si usted tiene que transmitir algo al público, coja a sus expertos, los mete en un salón, lo televisa, les pone nombre y apellidos y que cada uno vaya diciendo el por qué vamos a tener una nueva próxima pandemia de gripe aviar. Porque lo que puede suceder es que la gente tenga miedo e inicie pues, a no comprar determinados alimentos, o que los ganaderos les asusten y al final pues se vaya todo a la porra como se fue con el COVID. Es decir, de los errores que han cometido ellos, aquí nadie aprende, y las culpas siempre de la ciudadanía. Pues me parece que no vamos bien, así no vamos bien. Encima se pretende crear una especie de agencia de salud pública que estaría vinculada con una agencia europea que a su vez estaría sometida a una especie de autoridad mundial para las pandemias, que básicamente supondría una cesión de soberanía para no tener ese engorro de pasar en los estados de alarma por el Congreso de los Diputados y hacer absolutamente lo que les dé la gana. Actualización del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, para que a través de un reglamento europeo, a través de la autoridad sanitaria que se llama ERA, los estados ceden la soberanía y usted, ciudadano común, va a estar sometido a una entidad privada, porque es que hay que decirlo así, que es que la OMS piensan ustedes que son la ciencia, los expertos, que no, que ni son la ciencia ni son los expertos. Es una entidad que está financiada al 97% por capital privado. Y nosotros los ciudadanos vamos a tener que someternos a una entidad privada a través de un reglamento con efectos jurídicos vinculantes. Entonces, yo creo que la ciudadanía tiene que ir despertando, porque lo que no puede ser es que un señor cada lunes o cada martes vaya anunciando una nueva próxima pandemia. Y sobre todo sin información ninguna de ninguna clase. ¿Por qué no la dan? ¿Por qué no sacan todas las informaciones que tienen respecto de esa nueva pandemia de gripe aviar H5N1? ¿Por qué no sacan los datos en la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué cuando entras en todos los enlaces de la Organización Mundial de la Salud no funciona nada? Que claro, o sea, hay que tener cuidado, porque los organismos públicos, nos guste o no nos guste, son organismos públicos. Los organismos privados son privados. Que lo digan, oiga, no, vamos a ceder la soberanía a un organismo privado. Que se lo digan a la población. O que expliquen que es un organismo supuestamente público, pero sin control ninguno ni rendición de cuentas, y además financiado por entidades privadas que tienen, como es lógico, sus intereses privados. Que lo digan claramente, Luis, que la democracia, que digan que la democracia ya no necesita de la libertad. Que lo digan. Porque eso es lo que nos estamos jugando, Antonio. Sí, hola, buenas tardes, Luis. Hola, Antonio. Pero estamos hablando de entidades privadas, pero yo creo que hay que ponerles nombres. Es decir, son grandes farmacéuticas. Es decir, que no es que sea un fondo de pensiones, no. Es que los que están detrás de la OMS principalmente son grandes farmacéuticas. Y la Fundación Gates. Y la Fundación Gates, pero bueno, evidentemente la Fundación Gates y las grandes farmacéuticas son todo uno, más alguna otra farmacéutica. Y nos quieren imponer esto sin antes habernos aclarado todavía, porque la OMS se niega a hacerlo, de dónde vino el famoso virus chino, de dónde los resultados de las vacunas que se están sosteniendo y están apareciendo públicamente, el escándalo de Pfizer con sus directivos reconociendo que se está trabajando en mutaciones de virus. Es decir, para hacernos olvidar todo esto, no sé si coincides, Luis, de repente sacan ahora lo de la gripe aviar otra vez, para asustarnos, como tú muy bien decías, pero cuando todavía no hemos recogido ni la cosecha de efectos secundarios ni la cosecha de información que nos ha dejado el COVID. Es que es así, tal y como lo estás contando tú. ¿Los telespectadores saben que Pfizer estuvo en el último G7?
¿Me quieren explicar qué hace Pfizer en el último G7? ¿Me quieren explicar qué hace el Foro de Davos, que es una entidad privada, dictando un tic-tac a los organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea, para la creación de un supergobierno europeo donde los estados no tengamos soberanía? La Agenda 2030, la implementación de que el género ya no necesita sexo, de que al final estamos supeditados a estas grandes entidades. Entonces, oiga, yo creo que ha llegado la hora de que nuestros partidos políticos y nuestros gobernantes, aquellos que defienden la libertad y la soberanía, tengan presente de que estos han pisado el acelerador y que lo que no puede ser es que Pfizer decida cómo se tiene que llevar la política sanitaria de un país o de una nación o de una organización como la Unión Europea. Y lo que no puede ser es que la Organización Mundial de la Salud esté financiada por entidades privadas, y te digo más, y que el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud, según ellos, que no nosotros, sea incompleto y que todavía no estén todos los datos reflejados. Por tanto, hay que tener cuidado con las organizaciones privadas, porque entonces dejamos todo en manos de ellos. Y hombre, yo digo que la salud pública tiene que ser pública, claro, no tiene que ser privada. Obvio. Es que es el futuro de la Agenda 2030, es el gobierno de las corporaciones por encima de los estados. En este caso de las corporaciones farmacéuticas, y lo que la gente, quiero repetirlo... Y con el blanqueamiento de la extrema izquierda, que esto es alucinante. Exacto. Bueno, no solo de la extrema izquierda, porque ese pin de la Agenda 2030 lo llevan más de uno que no es de la extrema izquierda. Sí, pero el entusiasmo es de la extrema izquierda. Sí, evidentemente. Pero por repetirlo, Luis, y por repetir lo que ha dicho también Luis María, que la gente se dé cuenta de lo que estamos hablando. Se va a crear una macroinstitución llamada OMS que va a tener poder sobre los gobiernos de cada país para imponernos unas determinadas reglas cada vez que ellos sean los que deciden que hay una pandemia. Es decir, que los pocos que nos hemos librado de la aberración política que ha supuesto el control de la pandemia en España por parte del gobierno socialista, a partir de este momento todavía tendremos otra entidad superior que sea la que indefectiblemente controle nuestras vidas. Y si teníamos dudas del Comité de Expertos Nacional, imagínese las que tenemos sobre el Comité de Expertos Internacional de la OMS, que es ninguno, exactamente el mismo que el de Pedro Sánchez. Yo lo quería... Mira, Luis, dime un solo experto de la Organización Mundial de la Salud que tú conozcas. Bill Gates. Pues ya está, ya me lo has dicho todo. Señores, ¿en manos de quién estamos? Carlos. Sí, Luis, le quería preguntar, la Organización Mundial de la Salud hace tiempo realmente que no es ese organismo que otrora tenía cierto prestigio, precisamente porque, bueno, no sé si dotado de esos científicos o al menos la población así lo pensábamos, pero desde luego a través o a raíz de la pandemia por el COVID ha quedado muy desprestigiado y se ha retratado por los palos de ciego que ha ido dando y por esas opiniones interesadas. Ahora bien, desde tu opinión, ¿cuál crees que es el posible control que a este organismo supranacional ya nos has explicado que financiado a nivel privado en su mayoría se le pudiera hacer desde un Estado de la Unión Europea, por ejemplo aquí a nivel doméstico desde España? ¿Qué mecanismos de control podría tener un ciudadano o una asociación para reclamar cualquier desvío de poder o incluso una posible prevaricación de este organismo? No lo tienes. Cuando estuvimos en el Parlamento Europeo nos dimos cuenta de que han hecho compartimentos estancos para que nunca pueda haber responsabilidades. Hay que abolir la OMS, crear un organismo europeo público, sin que entre un euro de fuera, ¿de acuerdo? Y que esté en manos de expertos. Eso es lo que hay que hacer. Pero es que además es que es sencillo hacerlo. Lo que pasa es que hay muchos intereses económicos y las farmacéuticas tienen muchos intereses. Lo que viene a decir es, oiga, ustedes, la Organización Mundial de la Salud, en la crisis del COVID, han fallado en todo. Han fallado en todo. En los confinamientos, en las muertes de los abuelos en las residencias, en la utilización de la mascarilla, en la vacunación que protegía y no protegía. En todo. Y ustedes ahora nos dicen que viene una gripe aviar. ¿Y qué van a hacer? ¿Lo mismo que han hecho mal? Hombre, es que si esto fuese una empresa privada, estaban todos en la calle. Todos absolutamente. Y yo quiero advertir de una cosa. El reglamento está ya. El ERA europeo va a tener la soberanía sobre todos los estados nacionales. Y esa soberanía estará supeditada a lo que diga la OMS. Y esto va a suceder en menos de 11 meses. Entonces,
yo ya no sé cómo decirlo, la ministra de Sanidad lo ha dicho, ECDC y ERA, el Centro Estatal de Salud Pública Español, cederá la soberanía al ERA, y el ERA a su vez al Reglamento Internacional de la OMS. O sea, los que nos han metido aquí, los que nos han dicho los confinamientos tal, vamos a volver otra vez con la nueva pandemia que ya la avisan descaradamente. Pues yo creo que ha llegado el momento de la sociedad despierte, de sociedad que despierte y que los partidos políticos despierten también, y los gobernantes que tengan todavía un mínimo de soberanía nacional, que no la perdamos, porque el momento que la perdamos se acabó completamente. Liquidaos, blanco y en botella. En fin, Luis María, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Yo creo